Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes en este momento. Queridos hermanos y amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema que la iglesia moderna evita como si fuera una plaga. Un asunto que ha sido desterrado de los púlpitos, removido de las predicaciones, borrado de las conversaciones cristianas. Un tema que causa incomodidad, que aleja multitudes, que no llena auditorios ni aumenta ofrendas. Pero es un tema que el propio Jesucristo predicó más que cualquier otro. Hoy vamos a hablar sobre el infierno, sobre el juicio eterno, sobre el fuego que nunca se apaga, sobre el lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan a Cristo. Sé que muchos de ustedes ya se sienten incómodos solo por mencionar este tema. Vivimos en una época en la que hablar sobre el amor de Dios es aceptable, pero hablar sobre la ira de Dios se considera anticuado, cruel, medieval. Los predicadores modernos quieren hablar solo sobre las bendiciones, la prosperidad, la gracia abundante, pero evitan cuidadosamente cualquier mención al infierno, al juicio, a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no es un tema popular, porque no atrae a las personas, porque no vende libros, porque no hace crecer iglesias. Pero déjame decir algo con toda claridad y amor. Si realmente amas a las personas, les avisarás sobre el peligro real que enfrentan. Si ves a una persona caminando hacia un precipicio en la oscuridad, ¿no gritarías para avisarle? Si ves a un niño jugando en una carretera transitada, ¿no correrías para sacarlo de allí? Entonces, ¿por qué? Cuando se trata del peligro eterno, del tormento sin fin, de la separación eterna de Dios, ¿permanecemos en silencio? ¿Por qué tenemos miedo de decir la verdad? La respuesta es simple, porque vivimos en una cultura que valora la comodidad por encima de la verdad, una cultura que prefiere mentiras agradables a verdades incómodas, una cultura que ha inventado un Dios a su propia imagen, un Dios que nunca se enoja, nunca juzga, nunca castiga, un Dios que es básicamente un abuelo celestial bonachón que da palmaditas en la espalda a todos y dice, está bien, no te preocupes, todos irán al cielo al final. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de las Escrituras es santo, perfectamente justo, y Él no puede simplemente ignorar el pecado. No puede hacer la vista gorda ante la rebelión. No puede dejar la maldad sin castigo. Y la Biblia es absolutamente clara al respecto. Hay un lugar de tormento eterno reservado para aquellos que mueren en sus pecados, para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que eligen vivir en rebelión contra Dios. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 9. Comencemos leyendo los versículos 43 a 48, donde Jesús, el propio Hijo de Dios, aquel que es descrito como manso y humilde de corazón, está hablando sobre el infierno. Y presta atención a las palabras que él usa. Versículo 43. Y si tu mano te escandaliza, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te escandaliza, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida que, teniendo dos pies, ser lanzado al infierno, al fuego que nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te escandaliza, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser lanzado al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Te das cuenta de la repetición? Jesús está enfatizando este punto de forma deliberada. 3 veces repite la misma idea. 3 veces habla sobre el fuego que nunca se apaga. 3 veces dice que es mejor entrar en la vida mutilado que tener el cuerpo completo e ir al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es tan terrible, tan horrible, tan más allá de nuestra comprensión, que cualquier sacrificio en esta vida vale la pena para evitarlo. Y mira el lenguaje que usa Jesús. Habla de un lugar donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es una referencia a Isaías 66:24, donde el profeta describe el destino final de los rebeldes contra Dios. Es una imagen de descomposición y destrucción perpetua, de tormento que nunca termina, de sufrimiento que no conoce fin. No es una metáfora bonita.
no es un lenguaje suave, es brutal, es aterradora. Y es exactamente eso lo que Jesús quiso comunicar. Ahora, alguien puede decir, pero eso es el Antiguo Testamento, eso es la ley. En el Nuevo Testamento Jesús solo habla sobre el amor. ¿De verdad? Vamos a verificar. ¿Sabías que Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo? ¿Sabías que la mayoría de las descripciones del infierno en la Biblia provienen directamente de la boca de Jesús? No de Moisés, no de algún profeta del Antiguo Testamento, de Jesús. El mismo Jesús que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, también dijo, apartados de mí, malditos para el fuego eterno. Vamos a Mateo capítulo 25. Jesús está contando la parábola de las ovejas y los cabritos, describiendo el juicio final. Versículos 31 a 33. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y apartará unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, pero los cabritos a la izquierda. Ahora presta atención al versículo 41. Entonces dirá también a los que estén a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, no temporal, no por algunos años o siglos, eterno, sin fin, para siempre. Y mira a quién fue preparado, para el diablo y sus ángeles. Originalmente, el infierno no fue creado para la humanidad. Fue preparado para Satanás y los ángeles caídos. Pero cuando el ser humano elige la rebelión, cuando rechaza a Cristo, cuando muere en sus pecados, comparte el destino de esos demonios. Va al mismo lugar de tormento. Y mira el versículo 46. Y estos irán al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. La misma palabra se usa para describir ambos, eterno. Si crees que el cielo es eterno, tienes que creer que el infierno también es eterno. Si crees que la vida con Dios dura para siempre, tienes que creer que la separación de Dios también dura para siempre. No puedes tener uno sin el otro. No es bíblicamente consistente decir que el cielo es eterno, pero el infierno es temporal. Ahora vamos a Lucas capítulo 16. Esta es una de las pasajes más detalladas sobre el infierno en toda la Biblia. Es la historia del hombre rico y Lázaro. Y presta atención, Jesús no está contando una parábola aquí. Él está relatando un evento real. ¿Cómo lo sabemos? Porque da nombres. En las parábolas Jesús nunca usa nombres propios, pero aquí dice, había un hombre rico y un cierto mendigo llamado Lázaro. Eso es importante. Jesús está describiendo algo que realmente sucedió. Versículos 19 a 21. Ahora había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y vivía todos los días regocijándose y espléndidamente. También había un cierto mendigo llamado Lázaro que yacía lleno de llagas a la puerta de aquel y deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y los propios perros venían a lamerle las llagas. El contraste no podría ser mayor. Por un lado, un hombre extremadamente rico, viviendo en lujo y confort. Por el otro, un mendigo enfermo, hambriento, cubierto de heridas, tan desesperado que hasta los perros venían a lamer sus llagas. Ahora viene la parte crucial, versículo 22. Y aconteció que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Ambos murieron. El rico tuvo un funeral elaborado, probablemente con muchas personas, muchas lágrimas hipócritas, mucho luto público. Lázaro probablemente fue arrojado a una fosa poco profunda o dejado para los perros. Pero veamos lo que sucede después de la muerte. El mendigo es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un término judío para el paraíso, para el lugar de descanso y consuelo con Dios. ¿Y el rico? Bueno, leamos. Versículo 23.
y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Presta atención, él está en el Hades, que es el lugar de los muertos, el lugar de espera antes del juicio final, y está en tormentos, plural, no solo un tipo de sufrimiento, sino tormentos múltiples, y puede ver a Abraham y a Lázaro de lejos, puede ver lo que ha perdido, puede ver dónde podría estar, pero hay un abismo entre ellos, no hay forma de cruzar. Versículo 24, y clamando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué imagen tan terrible! Este hombre está en tal agonía que implora por solo una gota de agua, no un vaso, no un sorbo, solo una gota, solo lo suficiente para mojar la punta de un dedo y tocar su lengua. Eso es desesperación, eso es tormento más allá de nuestra comprensión. Y repare en otra cosa, él aún tiene sus sentidos, puede ver, puede hablar, puede sentir dolor, puede sentir sed, puede sentir el fuego. Esto no es aniquilación, no es extinción de la existencia, es sufrimiento consciente. Está plenamente consciente de dónde está, de lo que ha perdido y de lo que está experimentando, y esto durará para siempre. La respuesta de Abraham es reveladora, versículos 25 y 26. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro solo males, y ahora éste es consolado, y tú atormentado. Y además hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no podrían, ni tampoco los de allí pasar acá. No hay segunda oportunidad. No hay oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. No hay purgatorio donde puedas pagar por tus pecados. Hay un abismo fijo, permanente, infranqueable. Pero la historia no termina ahí. El hombre rico, al darse cuenta de que no hay esperanza para él, piensa en sus hermanos. Versículos 27 y 28. Y le dijo, Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Incluso en el infierno recuerda a sus hermanos, sabe a dónde se dirigen, sabe que están en el mismo camino que él estaba, y quiere advertirles, quiere que alguien vaya y les predique, les muestre la realidad de lo que está por venir. La respuesta de Abraham es poderosa. Versículos 29 a 31. Le dijo Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Y él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuera a ellos, se arrepentirían. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno de los muertos resucite. ¡Qué verdad penetrante! Las personas tienen la palabra de Dios, tienen las escrituras, tienen todo lo que necesitan para conocer la verdad. Si no creen en la palabra de Dios, no creerán aunque alguien resucite de los muertos. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Jesús resucitó de los muertos. Hay evidencias históricas sólidas. Hay testimonios de cientos de personas que lo vieron. Hay una iglesia que comenzó con un puñado de discípulos aterrorizados y se ha extendido por todo el mundo. Pero las personas aún no creen. ¿Por qué? No porque falte evidencia, sino porque no quieren creer. Porque creer significa tener que cambiar, significa tener que arrepentirse, significa tener que abandonar el pecado. Y prefieren sus pecados a la salvación. Ahora déjame abordar algunas objeciones comunes que las personas plantean sobre la doctrina del infierno. La primera es, un Dios amoroso no mandaría a las personas al infierno. Esta es probablemente la objeción más común. Las personas dicen, ¿cómo puede un Dios que es amor condenar a alguien al tormento eterno? ¿No contradice esto la naturaleza de Dios? En la superficie parece un argumento válido, pero hay varios problemas serios con este razonamiento. Primero, Dios no manda a nadie al infierno en el sentido de que Él obliga a las personas a ir allí en contra de su voluntad. La verdad es exactamente lo opuesto. Las personas eligen el infierno. ¿Cómo? Al rechazar a Cristo, al negarse al perdón que Dios ofrece gratuitamente,
al persistir en su rebelión contra Él. C.S. Lewis dijo correctamente: las puertas del infierno están cerradas por dentro. Las personas en el infierno están allí porque eligieron estar allí. Prefirieron la independencia de Dios a la sumisión a Él. Prefirieron sus pecados a la salvación. Ve lo que Jesús dijo en Juan 3, 18, 20. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las personas ya están condenadas, no porque Dios sea cruel, sino porque aman las tinieblas más que la luz. Aman el pecado más que aman a Dios. En segundo lugar, la objeción asume que el amor y la justicia son incompatibles. Pero eso no es verdad. Un juez amoroso aún tiene que ejecutar justicia. Si un juez deja que un criminal violento salga libre porque ama demasiado para castigarlo, no diríamos que es amoroso. Diríamos que es injusto, que ha fallado en su deber, que ha traicionado a aquellos que fueron víctimas del criminal. De la misma manera, si Dios simplemente ignorara el pecado, si dejara que Hitler y la Madre Teresa tuvieran el mismo destino, si tratara al asesino en masa y al misionero martirizado de la misma manera, no sería amoroso, sería injusto. La verdad es que el infierno es una demostración tanto del amor como de la justicia de Dios. Es una demostración de su amor porque Él proveyó una salida. Envió a su propio Hijo para morir en la cruz, para pagar el precio de nuestro pecado, para sufrir en nuestro lugar. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo todo lo que era necesario para salvarnos. Si aún así elegimos la rebelión, la condenación es nuestra propia culpa. Y el infierno es una demostración de la justicia de Dios porque Él no puede simplemente ignorar el pecado. Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo y la justicia exige que el mal sea castigado. Imagina si Dios dijera en el juicio final: sí, sé que torturaste a niños, sé que abusaste de los inocentes, sé que viviste una vida de maldad deliberada y no arrepentida, pero está bien, entra al cielo de todos modos. Eso sería una perversión de la justicia, eso haría de Dios un cómplice del mal. La segunda objeción común es: el infierno es un castigo desproporcionado. La gente dice: ¿cómo puede un pecado finito merecer un castigo infinito? ¿Cómo pueden 70 años de pecado resultar en una eternidad de tormento? Eso no es justo. Nuevamente, en la superficie parece un argumento razonable, pero hay un error fundamental en este razonamiento. El error es asumir que todos los pecados son iguales en gravedad. La Biblia deja claro que no lo son. Hay pecados que son peores que otros. Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23:14, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas bajo pretexto de largas oraciones. Por eso sufriréis un juicio más riguroso, un juicio más riguroso». Eso significa que hay grados de castigo. Algunos sufrirán más que otros en el infierno, de acuerdo con la gravedad de sus pecados y la luz que rechazaron. Pero incluso el menor pecado contra un Dios infinitamente santo merece un castigo serio. Piensa de esta manera: la gravedad de una ofensa no se determina solo por la naturaleza de la ofensa, sino también por la dignidad de la persona ofendida. Si insulto a un extraño en la calle, es grosero. Si insulto al presidente, puedo ser arrestado. Si cometo traición contra mi país, puedo ser ejecutado. La misma acción tiene consecuencias diferentes dependiendo de contra quién se comete. Ahora aplique esto a Dios. Dios no es solo más importante que un ser humano. Él es infinitamente mayor. Él es el creador del universo. Él es perfectamente santo. Él es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza. Pecar contra Él no es como ofender a otro ser humano. Es una ofensa de magnitud infinita contra un Dios de valor infinito.
y por lo tanto exige un castigo correspondiente. Además, la objeción asume que las personas en el infierno dejan de pecar, pero la Biblia sugiere exactamente lo contrario. Las personas en el infierno continúan en su rebelión, siguen odiando a Dios, siguen blasfemando. Ve Apocalipsis 16, 9, 11, que describe los juicios finales. Y los hombres fueron abrasados con grandes calores y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron al Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Incluso bajo juicio, blasfeman. Incluso en sufrimiento, se niegan a arrepentirse. Entonces el infierno es eterno, no solo porque el pecado merece castigo eterno, sino porque la rebelión continúa eternamente. Las personas en el infierno nunca se arrepienten, nunca se someten, nunca dejan de odiar a Dios, y por lo tanto, el castigo nunca termina. La tercera objeción es: el infierno es solo metafórico, no literal. Muchas personas hoy dicen que todas estas descripciones de fuego, oscuridad, crujir de dientes son solo lenguaje poético. Dicen que el infierno es solo separación de Dios, no un lugar real de tormento físico. Pero hay varios problemas con esta visión. Primero, Jesús claramente trató el infierno como un lugar real. En Mateo 10:28, Él dijo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Temed antes a aquel que puede hacer perecer en el infierno el alma y el cuerpo». Cuerpo y alma. No solo separación espiritual, sino destrucción física también. Y recuerde Lucas 16, donde el hombre rico está en agonía física, implorando por agua para refrescar su lengua. Eso no suena como mera metáfora. En segundo lugar, aunque algunas descripciones sean metafóricas, la realidad que describen sigue siendo terrible. Si le dices a alguien, esto va a doler como el infierno, estás usando una metáfora, pero estás comunicando un dolor real, intenso. De la misma manera, si el fuego del infierno es metafórico, aún representa un tormento real, terrible, más allá de nuestra comprensión. De hecho, puede ser peor que el fuego literal. Como señaló C.S. Lewis, si no es fuego literal, entonces es algo tan terrible que solo puede ser descrito usando la imagen del fuego. En tercer lugar, la Biblia utiliza múltiples imágenes para describir el infierno. Fuego, oscuridad, un lago de azufre ardiente, un lugar donde el gusano no muere. Algunas personas dicen, ¿ves? Estas imágenes se contradicen entre sí. ¿Cómo puede haber fuego y oscuridad al mismo tiempo? Pero estas no son contradicciones, son diferentes aspectos de la misma realidad horrible. El fuego representa tormento, la oscuridad representa separación de Dios, que es la luz. El gusano representa descomposición perpetua. Juntas, estas imágenes pintan un cuadro de un lugar de horror absoluto. Ahora vamos a abordar el elefante en la habitación. Muchas personas dicen, pero yo soy una buena persona, no merezco el infierno. Sí, cometo algunos errores, pero no soy Hitler, no soy un asesino, ayudo a los demás, generalmente soy decente. Ciertamente, Dios no me enviará al infierno. Esta es quizás la mentira más peligrosa que las personas creen. La mentira de que son lo suficientemente buenas para escapar del juicio de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esto. Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga bien, no hay ni uno solo. ¿Entendiste esto? No hay un justo, ni uno. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Esto te incluye a ti, esto me incluye a mí, esto incluye a todos. Versículo 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no la mayoría, no solo las personas malas, todos. Cada ser humano que ha vivido, con excepción de Jesucristo, ha pecado contra Dios. Y el versículo no dice solo que pecamos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos por debajo del estándar de Dios. No alcanzamos su perfección.
Y el estándar de Dios es la perfección absoluta. Jesús dejó esto muy claro en Mateo 5:48. Sed pues perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Perfectos, no solo buenos, no solo mejores que la media, perfectos, como Dios, ese es el estándar. Y todos nosotros fallamos miserablemente en alcanzarlo. Puedes ser mejor que tu vecino, puedes ser mejor que la mayoría de las personas que conoces, pero no eres perfecto. Y es perfección lo que Dios exige. Hagamos una prueba honesta. ¿Alguna vez has mentido? ¿Incluso una mentirita blanca? Entonces eres un mentiroso. ¿Alguna vez has tomado algo que no era tuyo, aunque fuera algo pequeño? Entonces eres un ladrón. ¿Alguna vez has mirado a alguien con lujuria? Jesús dijo en Mateo 5:28 que eso es adulterio en el corazón. ¿Alguna vez has odiado a alguien? 1 Juan 3:15 dice que quien odia a su hermano es un asesino. ¿Alguna vez has puesto algo o a alguien por encima de Dios en tu vida? Eso es idolatría. Entonces, por esos estándares no eres una buena persona, eres un mentiroso, ladrón, adúltero, asesino e idólatra, y eso es solo basado en 5 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzgara hoy basándose en su propia justicia, serías culpable, y la sentencia sería el infierno. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo, y la justicia exige que el pecado sea castigado. Ahora alguien puede decir, pero eso es muy severo, eso es legalismo. Dios no es tan riguroso así. ¿De verdad? Veamos qué sucedió cuando Dios ejecutó juicio en la historia. En el diluvio destruyó todo el mundo, salvando solo a 8 personas. En Sodoma y Gomorra hizo llover fuego del cielo, destruyendo ciudades enteras. Cuando Israel se rebeló en el desierto, miles murieron. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo en Hechos 5, cayeron muertos instantáneamente. Dios no juega con el pecado, no da golpecitos en la mano de los pecadores y dice, intenta hacerlo mejor la próxima vez. Él es perfectamente santo y odia el pecado con odio perfecto, y cada pecado que cometemos merece su ira. Romanos 6:23 es claro, porque la paga del pecado es la muerte. No un golpecito, no un tiempo de castigo, muerte, separación eterna de Dios, infierno. Ahora, si detuviera el mensaje aquí, sería la noticia más deprimente que hayas escuchado. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, como dice Isaías 64:6. Estamos completamente sin esperanza, pero alabado sea Dios. El mensaje no termina ahí, porque aunque todos merezcamos el infierno, Dios en su amor infinito ha provisto una salida. Romanos 6:23 no termina con muerte, sigue leyendo, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un don gratuito, no algo que ganamos, no algo que merecemos, un regalo dado libremente por Dios, y ese regalo es la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede un Dios justo ofrecer perdón a pecadores culpables sin comprometer su justicia? La respuesta es la cruz. En la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios colocó nuestros pecados sobre Jesús, y Jesús sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Durante 3 horas, mientras pendía en la cruz, Jesús experimentó la separación de Dios que es el infierno. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera y única vez en toda la eternidad, el Hijo fue separado del Padre. ¿Por qué? Para que nosotros, que merecemos esa separación, pudiéramos tener comunión con Dios. Jesús bebió el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota, sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir, pagó la deuda que debíamos.
Y ahora Dios puede ofrecer perdón sin comprometer su justicia, porque la justicia ha sido satisfecha, el precio fue pagado, la penalidad fue cumplida, no por nosotros, sino por Cristo en nuestro lugar. ¿Y ahora qué exige Dios de nosotros? ¿Obras? ¿Penitencia? ¿Sacrificios? No. Él exige fe, confianza en Cristo, arrepentimiento de los pecados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree, no trabaja, no gana, no merece, cree. Hechos 16:30-31. Y sacándolos fuera les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Es así de simple. Cree en el Señor Jesús, confía en Él como tu Salvador, ríndete a Él como tu Señor, y serás salvo. No tal vez, no probablemente, serás. Es una promesa de Dios. Pero déjame ser claro sobre lo que significa creer. No es solo estar de acuerdo intelectualmente en que Jesús existió. Santiago 2:19 dice: ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y ellos van al infierno. Entonces, obviamente, la fe que salva es más que mera creencia intelectual. La fe salvadora implica 3 elementos. Primero, conocimiento. Necesitas saber quién es Jesús y qué hizo. Debes entender que eres un pecador y que Cristo murió por tus pecados. Segundo, acuerdo. Necesitas creer que esto es verdad, no solo como información histórica, sino como una verdad personal aplicable a ti. Tercero, confianza. Necesitas poner todo tu peso en Cristo, descansar completamente en Él para tu salvación, no en ti mismo, no en tus obras, sino solo en Cristo. Y esta fe debe venir acompañada de arrepentimiento. No solo pesar por los pecados, no solo miedo a las consecuencias, sino un cambio genuino de mente y corazón, una decisión de dar la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Hechos 3:19. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento no es opcional, no es un añadido para cristianos súper dedicados. Es esencial para la salvación. Jesús comenzó su ministerio con este mensaje. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse y creer. Estas son las dos caras de la misma moneda. No puedes verdaderamente creer sin arrepentirte. Y no puedes verdaderamente arrepentirte sin creer. Ambos son necesarios. Ahora alguien puede preguntar, si la salvación es gratuita, si es por la fe, no por las obras, entonces puedo vivir como quiera después de ser salvo, ¿verdad? ¿Puedo seguir pecando porque ya estoy perdonado? Pablo anticipó exactamente esta objeción en Romanos 6:1-2. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. Si realmente has sido salvo, si realmente has nacido de nuevo, has muerto al pecado. No significa que nunca más peques. Significa que ya no vives en el pecado. Ya no es tu maestro. Ya no es tu modo de vida. Has sido transformado. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una persona verdaderamente salva producirá frutos. No para ganar salvación, sino porque ha sido salva. No para merecer el cielo, sino porque ha recibido una nueva naturaleza que desea agradar a Dios. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene las obras, es muerta en sí misma. No es que las obras salven, pero la fe verdadera siempre produce obras. Si no hay frutos, si no hay cambio de vida, entonces probablemente no ha habido un verdadero nuevo nacimiento. Primera Juan 3:9-10 es aún más directo. Cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado como estilo de vida. Pueden caer en pecado, pero no viven en pecado deliberado y no arrepentido. Entonces, si dices ser cristiano, pero vives exactamente como vive el mundo, si no hay diferencia entre tu vida y la vida de un incrédulo, necesitas examinar seriamente si tu profesión de fe es real. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si permanecéis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No asumas que estás salvo, pruébate, examina tu vida. ¿Hay evidencia de transformación? Ahora déjame hablar directamente con algunos grupos específicos de personas aquí hoy. Primero, para aquellos que nunca han confiado en Cristo. Puedes estar aquí por educación, por tradición familiar, porque alguien te invitó, pero nunca te has arrepentido verdaderamente y creído. Nunca has nacido de nuevo. Puede que incluso seas miembro de una iglesia, puede que hayas sido bautizado, puede que hagas el bien, puede que seas una persona moral, pero si nunca has confiado en Cristo solo para tu salvación, vas camino al infierno. Eso no es mi opinión, no es mi intento de asustarlo, es la clara palabra de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios está sobre usted ahora. No espere hasta la muerte. No espere hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Arrepiéntase hoy. Confiese sus pecados a Dios. Admita que es un pecador culpable, que merece el infierno. Clame a Cristo para que lo salve. Confíe solo en Él, no en sus obras, no en su bondad, sino solo en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y Dios promete salvarlo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Eso incluye a usted. En segundo lugar, para aquellos que profesan ser cristianos, pero viven en pecado deliberado, conoces la verdad, sabes lo que es correcto, pero estás viviendo en fornicación, en adulterio, en embriaguez, en avaricia, en mentira habitual. Estás jugando con tu pecado y con Dios, y estás en un peligro terrible. Hebreos 10:26-27, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta expectación horrenda de juicio y el ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Necesitas arrepentirte ahora, no mañana, ahora. Abandona tu pecado, confésalo a Dios. Busca su rostro con lágrimas, porque si continúas en este camino, descubrirás demasiado tarde que tu profesión de fe era falsa, que nunca conociste verdaderamente a Cristo, y oirás de Él en el último día: nunca os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Tercero, para aquellos que están viviendo fielmente para Cristo, no te desanimes con las dificultades de esta vida. No te dejes afectar por la persecución. No te canses de hacer el bien. Recuerda que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que será revelada. Recuerda que hay una corona de vida esperándote. Recuerda que nunca experimentarás el infierno. Has escapado de la condenación. Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también, no te quedes en silencio sobre el infierno. No escondas esta verdad de las personas que amas. Si realmente amas a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, les avisarás sobre el peligro que enfrentan. Compartirás el Evangelio con ellos. Les implorarás que se reconcilien con Dios. Porque si sabes que el infierno es real y no dices nada, ¿qué tipo de amor es ese? Ezequiel 33:7-9 dice: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Tú, pues, oirás la palabra de mi boca y se la anunciarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: oh impío,
ciertamente morirás. Y tú no hables para disuadir al impío de su camino. Morirá ese impío en su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Mas, cuando tú hayas hablado para disuadir al impío de su camino, para que se convierta y él no se convierta de su camino, morirá en su iniquidad, pero tú has librado tu alma. Nosotros somos atalayas. Tenemos la responsabilidad de avisar a los perdidos. Si no hablamos, su sangre será requerida de nuestras manos. Pero si hablamos, si alertamos y ellos rechazan, entonces libramos nuestras almas. La responsabilidad es de ellos, pero tenemos que hablar, tenemos que avisar, tenemos que proclamar la verdad sobre el infierno y la salvación en Cristo. Déjame terminar con una pregunta directa. Si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Cielo o infierno? ¿Estás seguro? No basado en tus sentimientos, no basado en tu bondad, no basado en tu religión, sino basado en la promesa de Dios en su palabra. ¿Confías solamente en Cristo para tu salvación? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Has nacido de nuevo? Si no estás seguro, entonces no estás salvo. Un verdadero cristiano tiene certeza. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sabed, no esperéis, no penséis, sabed, certeza. Y esa certeza no proviene de la arrogancia, sino de la promesa de Dios que nunca falla. Si hoy te das cuenta de que estás sin Cristo, que estás caminando hacia el infierno, que estás bajo la ira de Dios, te imploro, arrepiéntete y cree. No esperes, no lo pospongas, no tienes garantía de mañana. Santiago 4:14. Porque ¿qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco y luego se desvanece. Tu vida es como vapor. Puede terminar en cualquier momento y entonces será demasiado tarde. El infierno es real. No importa cuántas personas lo nieguen. No importa cuántos predicadores modernos eviten hablar de ello. No importa cuán impopular sea esta verdad. El infierno es real. Es un lugar de tormento consciente eterno. Y todos los que mueren sin Cristo van allí. No por la crueldad de Dios, sino por la justicia de Dios y por su elección de rechazar a Cristo. Pero hay buenas noticias. No necesitas ir allí. Dios hizo todo lo necesario para salvarte. Envió a su Hijo para morir en tu lugar. Ofrece perdón gratuito a todos los que vienen a Él con fe y arrepentimiento. La puerta de la salvación aún está abierta, pero no estará abierta para siempre. Llegará un día en que será demasiado tarde, cuando la puerta se cerrará, cuando ya no habrá más oportunidad. Apocalipsis 20:11-15 describe el juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que en él había. Y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese día está llegando, el gran trono blanco, el juicio final, los libros siendo abiertos. Y la pregunta crucial, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Si lo está, irás al cielo. Si no lo está, irás al lago de fuego. No hay tercera opción, no hay término medio. Es cielo o infierno, vida o muerte, salvación o condenación. Entonces hoy hago este llamado urgente a ti. Ven a Cristo. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán indigno te sientas. Cristo aún está llamando. Él aún está ofreciendo perdón. Él aún está extendiendo sus manos. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Ven como eres.
Ven con tus pecados, tus fallas, tu vergüenza, confiesa todo a Él, clama por misericordia, confía en su sangre derramada en la cruz y Él promete salvarte, Él promete limpiarte, Él promete darte vida nueva y Él promete que nunca, jamás experimentarás el infierno. Que Dios abra los ojos de cada persona aquí hoy para ver la realidad del infierno y la gloria de la salvación en Cristo. Que Él quebrante corazones endurecidos, que Él dé arrepentimiento genuino, que Él salve almas que están pereciendo y que Él reciba toda la gloria porque solo Él es digno. En nombre de Jesucristo, el único que puede salvar del infierno, el único camino al cielo. Amén. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Apocalipsis 14:11.